Drogas que tienen la combinación de natural y sintética y agentes recombinantes que vienen a ser productos sintéticos de proteína, genes nucleares como microorganismos como la Escherichia coli, que viene a ser también un origen de las moléculas farmacológicas, ¿no? Entonces, hablando un poquito de ellas, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo vegetal, raíces. Algunas moléculas se utilizan, otras ya no, como que hay un ejemplo de ipecacuana, que es una raíz que produce emesis, por ejemplo. ¿Qué es emesis? Vómito. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizaban que provocaban el vómito. ¿En qué situación lo utilizaban? Intoxicación. Trataban de sacarlo de esa manera, pero ¿qué pasaba? Se broncoaspiraba y morían. Un paciente broncoaspirado es terrible en la terapéutica y en toda la evolución. Entonces ya se dejó de utilizar, pero seguimos con esas raíces que están ahí. Tallos como la quinina, ¿se acuerdan de la quinina? Hay una compañera ahí que le gusta parasitología. ¿Qué es la quinina? ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan ustedes de una patología que se llama la? ¿Qué dice? Hable, sí, estamos para equivocarnos, no estamos para. ¿Ah? ¿Malaria? Quinina. ¿Se utiliza la quinina para la malaria? Se utiliza. Se sigue utilizando y se sigue teniendo ese medicamento, no solamente para ese tipo de patología. Por ejemplo, como antiarrítmico clase 1, por ejemplo, tenemos la quinina igual. Hojas, por ejemplo, la digital, y hay los digitálicos, por ejemplo, la digital purpúrea y digital lanata, son fármacos relacionados con vegetales, frutos como los opiáceos, que tenemos, por supuesto, una clasificación bastante grande de ellas. Pero el origen está relacionado con esto. Los animales, por ejemplo, el porcino, insulina, ya no se utiliza la insulina porcina porque ya tenemos la humanizada. Pero también es un ejemplo de una droga y la farmacognosia está relacionada. Minerales, carbonato de litio. ¿A quiénes le damos esto? ¿Quiénes toman litio? A los pacientes que tienen son bipolares, tipo de patología de la salud mental, ¿no? Entonces le damos litio. Su origen, su farmacognosia es mineral. Magnesio, no sé quién ha probado la leche de magnesio. Ustedes saben para qué sirve, ¿no? Por supuesto. Como litio ya lo sabían, decían. Para limpiar el colon, decían. Una diarrea terrible, ¿verdad? Pero está relacionada con su acción. Las abuelitas y todas hasta ahora siguen comprando la leche de magnesio y toman a las personas que tienen problemas de constipación. Pero bueno, su origen está relacionado con mineral, está relacionado con el magnesio. Sintéticas vienen a ser ya las moléculas que conocemos actualmente. Hay sintéticas, por ejemplo, las cefaloporinas de tercera generación son sintéticas o semisintéticas. Tenemos los medicamentos oncológicos, cuando nos gusta oncología, está relacionado también con características de origen genético, manipulación ya genética, y son las fármacos, el concepto de farmacognosia, el origen de la droga. Dijimos que la farmacotecnia y farmacia está relacionada con todo esto. Ellos saben características de la vía de administración,
las características de manufactura, la producción de ellas, ¿no? Ellos saben las fórmulas farmacéuticas, nosotros sabemos lo básico de esto, las fórmulas farmacéuticas, porque los farmacéuticos ellos lo elaboran el fármaco. Me decía una alumna, doctor, ¿nosotros vamos a hacer medicamentos? No, porque nosotros no tenemos esa característica en nuestra formación, ¿no? No hacemos el medicamento, aunque sabemos cuál es su principio activo, sabemos cómo está acompañado, sabemos la administración, es nuestra obligación saberlo, ¿no? Pero las farmacéuticas nos ayudan en eso. Ese es el trabajo de las farmacéuticas, en realidad. No medicar, ¿no? Entonces, está relacionado con eso. ¿Quiénes pueden medicar? Solamente nosotros, los médicos, ¿no? Y en una emergencia, una licenciada en enfermería, ¿no? Como, por supuesto, las enfermeras saben más que nosotros en alguna situación, porque ellas están medicando, saben cuáles son sus efectos secundarios, porque lo ven, están ahí junto al paciente. Y eso es lo que se quiere. En tercer año ustedes tienen que estar junto a su paciente, mirándolo, qué cambios hay, mirando qué características clínicas tiene, mirando el tratamiento que está tomando, mirando la vía. Entonces, a eso se llama farmacovigilancia. La farmacocinética se relaciona, ¿no?, con el fármaco en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Estos son los pasos que vienen a ser. Verán, doctor, esto lo hace así, paso 1, paso 2, paso 1. No, esto es simultáneo, sucede simultáneamente. La absorción, la distribución del fármaco, el metabolismo del fármaco, los depósitos donde encontramos el fármaco, los receptores, la biotransformación, que es el metabolismo, y la eliminación del fármaco. En algunas situaciones, o sea, no hay paso 1, paso 2, paso 3, sino que simultáneamente se producen todos los pasos que ustedes están viendo acá, ¿no? Una droga puede ir a biotransformarse y a activarse o inhibirse, ¿no? Y la eliminación, que también tenemos que conocer de todos los fármacos, podemos decir algo muy importante conocer, la eliminación para dosificar en tu paciente. Estos son los parámetros que tenemos que conocer. La absorción, la característica de la absorción. Les decía el día de ayer, ¿es importante conocer química? En la absorción sí es importante conocer química. Porque hay criterios químicos, ¿no? Por ejemplo, la ley de Anderson-Hasselbalch, la concentración de hidrogeniones, ¿no? ¿Es importante? En algún momento lo vamos a hacer importante, pero lo vamos a simplificar. Una droga, una molécula que tiene un pK ácido, se absorbe mejor en una superficie ácida. ¿Por qué? Por la ley de Anderson-Hasselbalch. Está relacionada, ¿no?, a menor ionización molecular, mayor absorción de las membranas. Eso es principio químico, fácil, pero lo hacemos más fácil todavía. pK ácido, superficie ácida, se absorbe mejor. Ejemplo que dan todos los libros de fármaco: el ácido acetil salicílico, la aspirina, más conocida por la aspirina. ¿Dónde se absorbe mejor? En todo tubo digestivo. ¿Dónde? Ustedes tienen que razonar. En el estómago. ¿Cuál es el pH ácido más ácido que tenemos en nuestro tubo digestivo? ¿Intestino delgado? La primera porción, por supuesto que sí. La segunda porción ya no, la tercera tampoco. Y la mayor absorción de este medicamento se lo hace a esos niveles. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un componente químico de las moléculas farmacológicas. Pueden ser
ácidas o pueden ser básicas, ¿no? Entonces, dependiendo de las características, y esto también conocer nos ayuda en algún momento en pacientes intoxicados, por ejemplo, para eliminar las moléculas farmacológicas de nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Yo sé que si profundizo ahorita me van a mirar como, ¿para qué entré con el doctor Suárez? Más o menos así, ¿no? Pero vamos a ir con calma. Vamos a explicar molécula por molécula. Ya, entonces tenemos, es un pequeño detalle de la absorción. El pH y el pK de la molécula de la molécula farmacológica. Si es ácido débil o base débil. Transporte plasmático. ¿Es importante conocer el transporte? Sí, es importante. Porque el transporte nos mide muchas situaciones. Por ejemplo, la distribución está relacionada con el transporte. ¿Cómo se transportan las sustancias en nuestro cuerpo? La pregunta. Por la circulación. Torrente sanguíneo. Muy bien. ¿Y qué tiene el torrente sanguíneo? Glóbulo rojo. ¿Quién tiene la función de transporte de sustancias dentro del aparato cardiovascular, o sea, el sangre? El glóbulo rojo solamente lleva oxígeno y dióxido de carbono. ¿Quién es el transporte? Bien, ¿qué dijo proteína? ¿Usted? Bien. La albúmina y las inmunoglobulinas de transporte. ¿Se acuerdan ustedes qué función tenía y dónde se producía? Hígado. Cuando un paciente tiene problemas de proteínas, a ver, denme un caso clínico donde el paciente tenga problemas con la formación o con la característica de déficit de proteína. ¿Por qué puede un paciente no tener proteína? Uno, los pacientes que vienen, por ejemplo, en etapa SIDA del VIH, vienen con una desnutrición terrible. Vienen caquéticos, todos flaquitos, ¿no? Pero esa es la etapa terminal del síndrome. Y por ejemplo, esos pacientes los puedo intoxicar en cualquier momento que yo no sepa la distribución del fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a unir a las proteínas, ¿no? Ella se va a transportar ahí y en algún momento dado se va a liberar. Está estudiado y su característica farmacocinética sirve para eso. El conocimiento de saber que el 90% se une a las proteínas. ¿Qué pasaría si no hay esa proteína? Ese 90% ¿dónde se va de la droga, de la molécula? ¿Qué dice? Se va a los riñones, pero en realidad comienza a producir un efecto tóxico. Lo intoxicamos al paciente. Por eso el grado de conocer el paciente. ¿Es importante que conozcamos? Sí es importante cuando el fármaco llega a unirse a un 90% de las proteínas. Lo podemos intoxicar y lo mandamos allá saben dónde. Allá hay nuestros errores de farmacología, lamentablemente es duro decirlo, ¿no? Pero los errores van para otro lado. Entonces, para un paciente desnutrido sería primero pedir una patología para ver cómo está su proteína. Hay patologías que ya sabes que las proteínas están bajas, como por ejemplo la desnutrición. Otro. Sí, Estamos hablando de una persona de desnutrición caquética en etapa, sí, ya sabemos. Otro. No todos los pacientes con VIH tienen eso, ¿no? Estoy hablando de la etapa final del VIH. puede ser ¿La diabetes en qué situación? Está perdiendo por los riñones. Tiene razón.
Las proteínas se pierden por los riñones, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con el medicamento que ustedes receten. Ahí ustedes tienen que conocer cuánto de este medicamento se une a la albúmina para tener controlado a su paciente y no descompensarlo. En el momento que ustedes no se fijan en estas cosas, son pequeñas cositas que hay que tenerlas siempre en nuestro estudio. Por eso, farmacología es esto, ¿no? Farmacología es estudiar al fármaco, cómo lo van a dar, qué precauciones van a tener, si le van a dar o no le van a dar al paciente, si amerita o si tenemos otra familia que nos puede ayudar, y un buen diagnóstico clínico. Tuve un paciente, por eso les decía, tengan cuidado con lo que graban, porque no nos entienden algunas cosas. Por ejemplo, tuve un paciente, les digo, me llama una colega y me dice: doctor, necesito el mejor tratamiento para la sífilis. ¿Por qué? Le digo yo, a ver qué ha pasado. No, doctora, excelente, doctor. Y me dice: ya le he dado penicilina, ya le he dado tetraciclina de la familia de las tres. Necesito otro medicamento. A ver, el doctor le dije: no, mándemela a la paciente y la voy a ver yo, porque yo trabajo en enfermedades infecciosas de transmisión. Entonces la vi, la paciente, el diagnóstico de una sífilis está relacionado, ¿no?, con, le salía BRL positivo en otro, y otro médico le daba otro medicamento y no medían las diluciones de ese paciente en el diagnóstico. Las diluciones son como sale positivo, pero en las diluciones tenemos que medir en cuánto está. ¿Por qué? Porque la sífilis tiene memoria. O sea, nos va a salir positivo a los 6 meses, nos va a salir positivo a los 12 meses, pero las diluciones comienzan a disminuir. Y decimos: ¿funcionó el tratamiento o no funcionó? Funcionó, el tratamiento funcionó. Lo único que pasaba es que no medían las diluciones y querían meterle más fármacos. La iban a, era una chica. Le dije: no, le expliqué. A la doctora también le expliqué lo que hacía. Entonces, es importante que conozcamos esto para terapéutica y no llenar de medicamentos a tu paciente. Mejor si son 2 o 3 medicamentos, pero los 3 que sirvan y que tengan investigación y que pues nos sirvan en ese sentido. El transporte es importante por eso. Conocer el transporte está relacionado con eso. Yo quisiera que esto no se olvide nunca, chicos, de las clases de fármacos, ¿no? Me dirán: doctor, pero después los protocolos. Sí, existen los protocolos, pero no es una receta de cocina el protocolo. El protocolo nos dice: damos penicilina pensatínica. Sí, pero nos puede decir: el paciente es alérgico a la penicilina. O como la doctora pensaba: no, ni un fármaco, doctor, le está haciendo algo. Ahora, ¿cómo puedo hacer un cultivo para saber si le está haciendo algo? No. Tenemos que concentrarnos en el diagnóstico correcto, la evolución correcta, y de repente por ahí la terapéutica que ni necesite medicamentos. Mejor si somos un poquito austeros con los medicamentos, ¿no? Pero no porque no querramos dar, sino que no necesita el paciente fármacos de más en nuestra terapia. La distribución, les decía, ¿por qué es importante la distribución? Conocer dónde va el fármaco es muy importante. Fármacos que no pasan la barrera hematoencefálica. Fármacos que no van al hueso, que no tocan hueso. Fármacos que se distribuyen solamente en el espacio extracelular, en pacientes, por ejemplo, que dializan. ¿Por qué es importante saber el conocimiento de distribución en los pacientes que dializan?
Uno, porque le damos al paciente el fármaco, dializa ahora y sabemos que esa diálisis se va a un 100% del fármaco y no sirve de nada. Por eso es importante la distribución, conocer el volumen de distribución. A mayor volumen de distribución, mejor penetración en los espacios extracelular e intracelular del fármaco. El metabolismo, importantísimo hablar del metabolismo. Hay moléculas que se metabolizan y se activan, y hay moléculas que se inactivan, ¿no? Y el cuerpo trata de sacarlo. Ejemplo, va una molécula, se metaboliza en el hígado, pasa a ser de una sustancia liposoluble a una sustancia hidrosoluble por bases químicas, oxidación, reducción, hidroxilación. Son características químicas. Y les decía el día de ayer, la oxidación, que es casi un 60% hace la oxidación, los fármacos. O sea, se activan o se pueden inhibir. El metabolismo está relacionado con eso. Y si la molécula farmacológica la tomamos y el hígado no funciona, no se va a activar si es que tiene que activarse el hígado. Si sabemos eso, tenemos que... Ahora, hay situaciones donde el hígado no sirve y tenemos que dar otro tipo de medicamentos que sí sirvan, que nos hagan una terapéutica para una patología que está... simplemente es la actividad de la activación ya de una droga activa, un principio activo. Entonces la biotransformación, el clearance, eliminación de la molécula, y se relaciona con todo lo que está aquí, ¿no? Excreción o eliminación, la biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad del fármaco, ¿qué es? ¿No? Es la concentración que llega al plasma sanguíneo en una dosis dada al paciente. Por ejemplo, yo le doy 100 miligramos, pero hacemos un estudio y vemos que el fármaco solamente está un 20% de esos 100 miligramos. La biodisponibilidad de la molécula son el 20% de los 100 miligramos que le dimos al paciente. ¿Por qué disminuyó, doctor, si le di 100 miligramos? Deberían estar los 100 miligramos. La vía de administración es muy importante. Vía de administración oral, hace la circulación enterohepática, va al hígado y va reduciendo la cantidad de los miligramos que encontramos en el plasma sanguíneo. La biodisponibilidad es la concentración del fármaco en porcentaje disminuido, como les dije, ¿no? Por el paso que tiene por nuestro organismo. Ya vamos a verlo más adelante, vamos a repetirlo de nuevo, no se preocupen. Entonces, yo le doy 100 miligramos, pero en el plasma sanguíneo aparece de los 100 miligramos un 20%. Biodisponibilidad. No todo lo que le dan al fármaco, ustedes a su paciente van a hacer lo mismo. Le dan 100 miligramos, 20 miligramos está ahí, pero esos 20 miligramos tienen una acción terapéutica porque ya está estudiado. Se sabe que va a llegar, la biodisponibilidad va a llegar a un 20%. Ahora, la vida media del plasma, ¿qué entienden por vida media? ¿Cuánto se queda el plasma con la circulación? Sí, es una medición que se hace, ¿no? Y es en una unidad de tiempo, ¿no? Se queda la mitad del fármaco. Ya lo vamos a ir viendo también. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque sabemos en cuánto tiempo vamos a eliminar la molécula farmacológica del paciente, ¿no? Nos dice la mitad de la molécula farmacológica en una unidad de tiempo se va a la mitad. Sigue la otra mitad que se va
Y también se va en una unidad de tiempo a la mitad de la concentración que tenemos. Ejemplo, si yo le doy 1 gramo de una molécula farmacológica y en 2 horas tenemos la mitad del fármaco, ¿cuánto tendríamos? En 2 horas se va la mitad. Yo digo, le doy 1 gramo ahorita a mi paciente. Y digo, tiene una vida media de 2 horas. Si le doy 1 gramo, la mitad de 1 gramo en 2 horas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? En 2 horas se va a ir 500 miligramos. Sencillo, no sé, chistes ni busquen fórmulas que no son. Ya. Y en 2 horas se va. La otra mitad, ¿cuánto sería? Si en 2 horas se va 500, en las 2 horas siguientes se va a ir 250. En las siguientes 2 horas, ¿cuándo se va a ir? De los 200. ¿Cuánto? Así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces, por ejemplo, las moléculas farmacológicas que tienen una vida media de 2 horas se van en mínimo 10 o 11 horas de nuestro cuerpo para que se vaya al total de las moléculas farmacológicas. Entonces, la vida media, ¿y por qué hablamos de vida media? Nos dicen los libros de fármaco, 4 vidas medias constantes nos dan una estabilidad terapéutica del fármaco. Por ejemplo, si tiene cada 6, ¿por qué se dan cada 6 horas, cada 8 horas, cada 10 horas los medicamentos? Entre comillas, aunque no es tan así. Los antibióticos, ¿por qué el cotrimoxazol se da cada 12 horas? Tenemos que tener, como les dije, 4 vidas medias estables. Yo, para alcanzar las 4 horas, tengo que darle, si la vida media del cotrimoxazol, ¿les dije cotrimoxazol? ¿Qué les dije? ¿Sí? Cotri, en cada 12 horas la toma de ese medicamento, la vida media es cada 8 horas. Tengo que tenerla en una concentración, en mi ventana terapéutica, siempre arriba, ¿no? Para que tenga un efecto estable la droga. Porque si yo no le doy a ese paciente 2 dosis, la concentración terapéutica va a bajar. Me dicen, le doy un ejemplo, me dicen los pacientes, claro, por eso les digo, nosotros tenemos que ser muy celosos con lo que sepamos. Para el paciente, porque el paciente es, les cuento cómo es, grave. Si ustedes le dicen, sí señor, usted puede no tomar 2 o 3 días o 2 días, él se pasa, no toma 5, 6, 7 días. ¿Qué pasa con los medicamentos retrovirales que yo utilizo? Para mi paciente, todos los días ellos tienen que tomar. Tiene una vida media de 24 horas. ¿Pueden ellos no tomar 2 días? Sí pueden, pero no les digo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque yo sé que la voy a mantener, voy a tener una ventana terapéutica efectiva todavía. En Bolivia se quiso hacer la terapéutica de tuberculosis 3 veces a la semana. Pregúntenme si funciona. Porque somos indisciplinados. O sea, no tomaban 2 semanas la medicación, más de 2 semanas. ¿Por qué? Si decían, yo voy a tomar cada 3 días. O sea, tomaban lunes, miércoles y sábado. No funcionó. Aquí en Bolivia no funciona eso. La disciplina es... Pero en Europa, por ejemplo, son más disciplinados.
que nosotros. Entonces ellos tienen, y no por ser Europa, digamos, ¿no? Sino porque la disciplina nos falta mucho, ¿no? Han visto ustedes la trancadera. Dios mío, nadie nos. ¿Cuándo iremos a aprender? Cuando no haya corrupción. Una de las cosas que yo odio es la corrupción, ¿no? No me gusta. O sea, la corrupción en clase es el copy. Yo los encuentro copiando y no pasan la materia. ¿Están escuchando? ¿Sí o no? Por eso yo aplazo principalmente. No aplazo porque no, pillé copiando. El año pasado pillé 5 copiando. El anteaño pasado pillé 18 copiando. Y no repitieron conmigo, gracias a Dios. Los 4 repitieron conmigo. 2 pasaron y los 2 otra vez copiando. Y pregunte si pasó. No. Lo bueno es que quedamos como amigos, ¿no? Vienen, se acercan y me dicen: disculpe doctor, ya aceptado, está bien, no hay problema. Pero la corrupción es lo que nos tiene así. Este país hay plata, harta plata, pero para bolsillo de algunos. No quiero hablar nada de eso porque después dicen que soy... nada, ya pasó, esto está, ustedes lo saben, pero la corrupción aquí no tiene que haber. ¿Listo? Ahora pues si son maestros en la corrupción ya es otra cosa, ¿no? Maestros en el copy, pero maestros, ¿no? Hay audífonos, hay lentes, hay todo, pues, ¿no? Ahora. Y había una chica, me acuerdo, los exámenes orales con un típico, ¿no? Y le encontré que le estaba dictando afuera. Yo hago como en Estados Unidos, ¿saben cómo es, no? Doy puntos a los que me digan quiénes son los copiones. De una, ¿eh? Resulta. Mentira. Pero sería bueno. No sé. Bueno, entonces los parámetros de volumen de distribución aparente, porque lo miden litros, aparente. No tenemos 45 litros de agua, imposible, es aparente por eso. ¿Cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo? ¿Ah? 60, ¿no? 60% del total de nuestro peso, ¿no? La farmacodinamia comprende el mecanismo de acción de la droga, se analiza a nivel molecular. Me avisan porque sean las 12, ya me avisan. ¿Falta? 15 minutos. ¿Falta 45 minutos? Ya está bien. Entonces, aquí tenemos, nos vamos a ir a las 12 porque tenemos que volar de aquí para salir. Yo tengo que estar en el hospital a las 1:30. Ayer tardé 45-50 minutos de salir de acá. Horrible. Por las veces. Ya no está bloqueada. Feo, ¿no? Por todo en la otra. Me fui para allá. Casi voy al río y salgo por allá. A Porongo. ¿Sale a Porongo acá? Bueno, a mi casa, porque yo vivo por allá, yo vivo en el campo. Vivo por Porongo, cerca. ¿Quién vive por allá? Nadie vive, soy el único que vive por allá. De las Cruces un poquito más acá. Usted vive por ahí, por el Urbano, ¿no? Ya quisiera. Bueno, entonces tenemos la interacción molecular entre fármaco y sistema biológico. Los receptores son estructuras celulares o intracelulares. En el citoplasma o en el núcleo. También lo vamos a ver ya. La farmacodinamia, miren todas estas características que tiene.
Droga, receptor, complejo, receptor y respuesta. Actividad enzimática. Por si acaso los fármacos no crean funciones nuevas. ¿Para qué sirven las neuronas? Para conducir impulsos, ¿no es? Los fármacos pueden aumentar esa conducción o pueden inhibir esa conducción. Entonces, ¿podemos activar enzimas o podemos inhibir enzimas? ¿Podemos redistribuir la parte iónica? Sí. ¿Podemos producir despolarización? ¿Podemos producir repolarización? Nada nuevo que no conozcamos, ¿no? ¿Podemos producir apertura o cierre de los canales iónicos? Sí. ¿El estímulo de síntesis de proteínas? También. Entonces, el mecanismo de acción se relaciona con la respuesta celular que nosotros tengamos. Una célula, por ejemplo, en el corazón, parte del sistema, parte de lo que es el sistema cardionector, podemos aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca. Está relacionada con los receptores y la función. Y la farmacogenética estudia los factores genéticos relacionados a la respuesta individual de los fármacos. Hay una variabilidad individual en la respuesta genérica, es mayor en poblaciones, nos dice heterogéneas, iguales, y también hay cambios en el metabolismo por acetilización, que son acetilizadores rápidos o lentos. Esto tiene que ver con las características genéticas de nuestro pueblo, digamos. Por ejemplo, los japoneses son acetilizadores lentos. Nosotros somos acetilizadores rápidos, pero descienden de Asia, tienen un lento metabolismo, ¿no? ¿Qué quiere decir acetilizador? Está hablando de función química catalizadora de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí están los ejemplos de bioquímica, ¿no? Todo lo que es oxidación, reducción, en algunos pacientes es más rápida y otras es más lenta. Ay, perdón. Aquí están alteraciones genéticas que pueden tener: la idiosincrasia, una respuesta anormal, no esperada, puede ser grave pero aislada. No confundir con alergia a fármacos antigénicos o anticuerpos. Por ejemplo, nosotros tenemos una molécula farmacológica que no le damos a los pacientes, tenemos el fármaco, pero en otros países hacen estudios genéticos si ese medicamento es adecuado para ese tipo de paciente. ¿Por qué no lo damos? Lo tenemos. ¿Por qué no lo damos? Por esta situación. No sabemos, no tenemos ese estudio genético, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que hacen para dar medicamento es hacer un estudio genético de la molécula farmacológica. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando se acabe la corrupción acá. Pero hay posibilidades. Ustedes no son corruptos, por ejemplo, van a ser una persona limpia, no van a querer ganar 16 millones de dólares, no van a querer ganar su sueldito de 8,000 pesos. O sea, ¿no ven? ¿Sí, no ven? Se ríen. ¿Por qué se ríen? No la creen ustedes, ¿no? La cara como que, doctor, ¿qué no voy a recibir 16 millones de dólares? No, tienen que ser así, siempre, hasta donde puedan, siempre. Entonces, la idiosincrasia es un tema bastante interesante porque nos puede salvar en algún momento de que piensen de una mala praxis. Por ejemplo, los anestesiólogos tienen un problema con un anestésico, ¿no? Tienen problemas con la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada y elimina más rápido la anestesia. ¿Saben qué? Ha habido problemas hasta un médico se ahorcó. Me acuerdo, se ahorcó. Uno se tiró un tiro. ¿Por qué? Nuestra profesión es
tremendamente emocional en algunas situaciones. ¿Qué pasó? Dio una anestesia a una niña y esa niña quedó con parálisis cerebral, con parálisis y todo. Pero no tenemos nosotros aquí para entrar a la genética, le decía, y ver la respuesta de ese medicamento. ¿Qué hizo mal, qué hizo bien? Ya no interesa ahí. Pero que la molécula farmacológica actuó, por ejemplo, produciendo una prolongación de la depresión respiratoria. Eso ya está fuera de nuestras manos, pero el actuar es ahí, ¿no? Pasa esto, seguimos con el tubo, le ponemos plasma, le ponemos acetilcolina. Eso es la actitud, ¿no? Pasó esto, ¿pero por qué? Porque se produce una alteración genética que no está dentro de nuestros estudios normalmente aquí en Bolivia. Pero puede pasar, como les dije, lamentablemente ha pasado, y uno se deprime. Imagínense saber que uno tiene la culpa de esta situación. Es deprimente, pero por eso hay que saber farmacología, ¿no? Farmacología nos indica que puede pasar eso y no está dentro de nuestros errores que nosotros podemos cometer, sino que hay posibilidades que se produzcan y no sabemos. Otra cosa es estar del lado de la familia también. Estar del lado de la familia y decir, oiga doctor, usted se equivocó, usted hizo una negligencia médica. Pero hay que demostrarle con la ciencia que nosotros no nos equivocamos y que está dentro de las posibilidades de producir este tipo de reacción, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Una alteración genética de la acetilcolinesterasa que hace que la droga se degrade y dure un tiempo reducido y no continúe con la depresión respiratoria. Entonces, pero el identificarlo también es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, está relacionado con esto y nos puede en algún momento, yo tuve una compañera con este tipo de situación igual, ¿no? Hasta que ustedes expliquen esto, lamentablemente en Bolivia tienen que poner $60.000 para no ir a Palmasola, Palmacity. Te equivocás y Palmacity es si no tenés plata en este país. Por eso la corrupción la odio. La intolerancia, porque no debería ser así. Un médico tiene que ser investigado como se debe ser. Investigación, protocolos, cómo lo hizo, qué hizo. Y esto está relacionado con lo que hacemos, ¿no? Intolerancia, llamada también hipersusceptibilidad, una respuesta exagerada a una droga. Realizar la anamnesis previa para evitar complicaciones. Si el paciente te dice, doctor, esa droga me hace mal, no se la den, busquen otra familia, porque van a tener problemas. Y si le cambian de nombre, ahorita ya las personas tienen el internet a mano. Si le buscan y dicen, pero doctor, lo que me estás dando es lo mismo, grave, porque pasa algo y hasta que demostremos nosotros que estamos en lo cierto, vamos a demostrarlo en Palmasola. Ya les he dicho. Si no, ustedes tienen $60.000 en el bolsillo, es otra cosa, ¿no? Y algunos no lo tenemos, así que hay que estudiar fármacos, ¿no? Realizar anamnesis previa y evitar complicaciones. Esto es farmacoterapéutica. Acción estimulante, depresora, alcohol, hipnóticos, acción de reemplazo, acción antiinfecciosa, irritabilidad de la piel, mucosas y nitratos de plata. Bueno, tipos de acción y terapéuticas en diferentes tipos de situaciones. Farmacoeconomía, la evaluación sanitaria, análisis de la economía del fármaco,
Utiliza conceptos de eficacia, efectividad y disponibilidad. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Una paciente viene y te dice, doctor, quiero un tratamiento, ustedes le dan el tratamiento y utilizan un medicamento con nombre genérico y en la farmacia le dan el de 2.50. Deberían escogerlo. Mire, tenemos desde 200 bolivianos hasta 2 pesos, 2.50. Pero debería tener esto: eficacia, efectividad de la molécula y disponibilidad. No que le dan medicamentos que no existen en Bolivia. Esa es otra igual. No hay en la farmacia, pero hay una alternativa de medicamentos. Los farmacéuticos, esa es su función también, ¿no? De ayudar al médico a decir, no existe este medicamento acá, pero tenemos esta alternativa, doctor. ¿Qué opina usted? Deberían, ese sería el trabajo, ¿no?, de farmacia principalmente. Entonces, eficacia y efectividad. Un medicamento de 100 tiene que ser igual que uno de 2.50. Debería ser así. Pero por la corrupción, mejor no hablo mucho. Voy a estar perseguido por los laboratorios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero no es lo mismo. Se entiende, no componentes son lo mismo. Pero le quita. Debería ser lo mismo. Debería ser. Esa es la lógica de una persona que usted con valores, ¿no? Doctor, debería ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Pero lamentablemente le echan azúcar, creo acá. Los modifican. Entonces, De 200 pesos. claro, por eso vale 2.50. Encontraron 4 toneladas en el acto de medicamento. De todos los laboratorios según ellos. La efectividad y la eficacia. Farmacoepidemiología estudia el impacto de los fármacos en la población. Le decían un fármaco que utilizaron en embarazadas, ¿no? La talidomina, le decían. La siringomelia produce ese tipo de patología. Entonces, ¿cómo identificaron? El fármaco, el estudio, y están identificando por qué se morían las personas en el COVID, bueno, con la utilización de algunos medicamentos que producían toxicidad cardíaca. Y lo utilizábamos como en una receta de cocina, una receta pública, ¿no? Todos utilicen. Farmacovigilancia, identifican los riesgos del uso indebido del fármaco. Lo tomó ahora. ¿Cómo lo tomó? Con comida, sin comida, cuántos días no tomó, qué efectos secundarios tuvo. La farmacovigilancia estudia todo eso. Y nosotros tenemos que hacer farmacovigilancia de nuestros pacientes. Sí, hay que acordarse, por eso hay que anotarlo todo. Todo anótenlo. Cuando ustedes hagan tratamiento, anótenlo. Se va a dar por tantos días, vamos a hacer esto, las características, ¿no? Si ya no cumple el paciente, es su problema. La adherencia al fármaco es muy importante. Ya, a eso no. No, está bien porque yo la hablo. Entonces ya aquí